Y comíamos pan en abundancia. Teníamos de todo en abundancia. Dios escuchó la murmuración. Lea todo el capítulo 16 para que usted se dé cuenta qué sucedió. Vamos al versículo 13 para que vean cuando el pueblo murmuró. Dios no le dijo, ay, sí es verdad, vámonos de nuevo para Egipto. Ay, sí es verdad, mira el pueblo. Yo cometí un error, ¿no? Dios no se detuvo y ante la murmuración, mire lo que hizo. Presten atención. Saludos, Hilda. Dios le bendiga. Oigan. Aquella misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento. Querían carne. Ahí les mandó codornices para que la gente agarrara las codornices y comiera codornices. Oigan. Y por la mañana, en torno al campamento, había una capa de rocío. Vamos a ver qué era rocío. ¿Se acuerdan por qué murmuraban contra Jesús? Porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Miren lo que era el rocío en el campamento. Escuchen. Al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda como granos, parecida a la escarcha. Oigan. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, maná, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés le dijo, este es el pan que Yahvé les da para comer. Entonces volvemos al versículo 41 donde Jesús dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Por qué murmuraban contra Jesús? Porque Jesús se comparaba al pan que Dios le había dado al pueblo de Israel para que comiera. Rosario, Dios le bendiga. Jesús estaba comparando al maná, al pan que caía en la mañana como rocío. Y usted puede leer todo el capítulo 16 y usted se da cuenta que había gente que agarraba más, que agarraba menos. Y todos comían la misma medida. Y el que guardaba para el otro día se le dañaba. Y todos los días Dios le dio ese alimento para que el pueblo comiera y no muriera. Y después decía el pueblo, ya estamos cansados de ese maná. Ya no queremos más maná. Llévenos a otro lado. El pueblo murmuraba, era quejón, era criticón. Pero Dios le dio el maná. Entonces los judíos murmuraban al igual que el pueblo de Cristo porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Y qué más decían en la murmuración? Escuchen. Y decían, ¿qué? Conocemos a su padre y a su madre. Conocemos a su padre, José. Conocemos a su madre, María. Oigan. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús. Este es Jesús. El hijo de José. El hijo de José, el carpintero. Oigan. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decir que es el pan que ha bajado del cielo? Mentira. Mire, y para aclarar un poquito más, Marcos capítulo 6, versículo 3. Mire, a Jesús no le creían los judíos. ¿Ustedes creen que a Jesús le creían el mensaje y que todo el mundo le decía, ay, viene Jesús, ay, qué maravilla Jesús? No, señor. Los mismos judíos rechazaban a Jesús. Los de su casa, ¿no se acuerdan lo que dijo Jesús? Un profeta en su propia tierra no es bien recibido y no pudo hacer muchos milagros. Cuando usted se vaya a predicarle a la familia, cuando usted se vaya a predicar, es más, a los mismos católicos. ¿Usted sabía que hay católicos que van a la Eucaristía? ¿Usted sabía que hay católicos que van a la misa y no creen en la comunión? No creen en la Eucaristía. Por allá estuvimos en España. En España creo que fue, en el lugar donde se apareció el primer milagro. En Italia. En Italia, eucarístico. El Lanciano, donde sucedió el primer milagro eucarístico. ¿Y saben a quién se le transformó el pan en carne y el vino en sangre? A un sacerdote ateo. El sacerdote no creía. Iba a hablar con el Papa para que el Papa le diera la dispensa porque no creía que ahí estaba Jesucristo. Y antes de irse a Roma, celebró la Eucaristía. Y ahí, en ese lugar, el pan se transformó en carne y el vino se transformó en sangre y todavía está. Y ahorita que vayamos, si Dios quiere el otro año que tengamos la oportunidad, que vayamos para allá, para Roma, cuando el Papa nos llama,
Vamos a ir para allá para que usted vea ese lugar donde se apareció. Lo mismo de la iglesia, lo mismo de la iglesia. Los mismos que van a la misa, los mismos niños de catequesis, los mismos que están en la iglesia y dicen, ¿qué cuento del cuerpo de Cristo? ¿Qué cuento de sangre de Cristo? Yo no creo eso. Yo comí, a mí me supo a galleta. Yo comí, a mí me supo a pan. Yo tomé y a mí me supo a vino. Eso no es ningún cuerpo, eso no es ninguna sangre. ¿Qué decían de Jesús? Este es el hijo de José. Conocemos su mamá. ¿Cómo va a decir que ha bajado del cielo? Y miren cómo lo dice Marcos capítulo 6, versículo 3. Oigan. Pero no es más que el carpintero. Cuando Jesús hablaba y decía y explicaba, decía, pero no es más que el carpintero. El hijo de María. Su mamá se llama María. Es un hermano de Santiago. Sus hermanos Santiago. De José, de Judas y de Simón. ¿Tiene su familia aquí? Oigan. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Escuchen. Se escandalizaban. Se escandalizaban. Y no lo reconocían. Y no lo reconocían. Cuando Jesús decía que era el pan que ha bajado del cielo, la gente en vez de creerle, la gente en vez de decir es así, eso es verdad, se escandalizaban, no creían en él, se echaban para atrás. Oigan, se retrocedían. Jesús les dijo, ¿qué? Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra. ¿Y qué pasó? Entre sus parientes y entre su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Así de sencillo. En la misma iglesia hay católicos de la familia que se dicen cristianos que no creen en la comunión. Hay católicos que no creen en la confesión. Hay católicos que van a la misa a calentar banca porque no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay católicos que porque digan somos católicos, somos creyentes, creemos en Cristo, amamos a Dios, amamos a la iglesia, pero parecieran unos mentirosos porque aunque van a las cosas de Dios no creen en la Sagrada Comunión. ¿Qué era el problema? ¿Cuál era el problema de los judíos? ¿Cuál era el problema de esas personas que estaban ahí, que se escandalizaban y decían, ¿cómo va a decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo va a decir que viene de allá? ¿Cómo vienen de ese lugar? Murmuraban, se quejaban, criticaban, señalaban a Cristo, apartaban el corazón de Él, no le creían a su palabra. Y ese mismo problema de incredulidad, de falta de fe, hay en muchas personas que todavía no han creído de todo corazón que ahí está Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. Para la muestra, un botón. Todos los agrarios del mundo entero se lo pasan vacíos. Hay gente que llega a la iglesia y ni siquiera se arrodilla. Hay gente que llega a la iglesia y ni busca al Santísimo, se queda con el santo fulano, con el santo merengano, con el santo, con tal santo, con el de su agrado, pero no va al Santísimo a saludarlo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Hay gente así, que dicen creer en Dios, amar a Dios, pero no lo reconocen en la Eucaristía, en la fracción del pan. Siga donde íbamos. Vamos en San Juan, capítulo 6, versículo, vamos como el 42, 43. Se escandalizaban de él porque decía que ha bajado del cielo. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Oigan. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó. ¿Qué les dijo? No murmuren entre ustedes. Católicos, cuando usted reciba el cuerpo y la sangre de Cristo, no murmuren entre ustedes. ¿Será verdad que yo recibí a Jesucristo? Pero es que ese que me dieron me supo fue a galleta. Eso que me dieron me supo fue a pan. ¿Será verdad? No murmuren entre ustedes. Ya hice mi primera comunión, pero no sentí nada, yo recibí el cuerpo. No murmuren entre ustedes. Entonces, si no debemos murmurar, ¿qué es lo que debemos hacer? Oigan. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Dios me envió y nadie puede venir a mí si Él no lo atrae. ¿Para qué sirve ese pan que vamos a comer? ¿Por qué debemos recibirlo? Paren la oreja, oído al tambor. Que a usted no le han dicho para qué sirve la comunión, óigalo con sus oídos, escúchelo.
y yo lo resucitaré en el último día. ¿Para qué sirve la comunión? Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Para qué recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo? Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Por qué los católicos hacemos el sacramento de la primera comunión y los domingos vamos a la misa a recibir la Eucaristía? Y yo lo resucitaré en el último día. Para que el último día resucitemos. Sin dejar ahí donde vamos, pasemos al 54, versículo 54. Miren cómo Jesús lo explica mejor explicado, versículo 54. Escuchen. El que come mi carne. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vive de vida eterna. ¿Y qué más? Y yo lo resucitaré el último día. Entonces la Sagrada Comunión es para vivir de vida eterna y para resucitar en el último día. Aunque haya gente que murmure, aunque haya gente que se queje, aunque haya gente que no lo crea, necesitamos que creamos en la palabra. Escuchen de nuevo, siga, ¿dónde va? Mi carne es verdadera comida. Verdadera comida es. Y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera bebida es. Oigan. El que come mi carne y bebe mi sangre. Es decir, el que recibe la Sagrada Comunión con devoción, no murmurando, no discutiendo. ¿Será que es el pan? ¿Será que es vino? ¿Será que es una galleta? ¿Será que es la comunión? ¿Será que sí o será que no? El que lo cree de verdadita, permanece en mí y yo en él. ¿para qué? Como el Padre que es vida y me envió y yo vivo por el Padre. Para que a nosotros tengamos vida como el Padre que es vida, vive en Él y Él vive por el Padre. Entonces la Sagrada Comunión es para tener vida eterna, para tener resurrección. Por eso usted hizo el sacramento de la primera comunión y nunca ha vuelto a comulgar, porque se lo pasa es quejándose, se lo pasa es murmurando, se lo pasa es pensando en pajaritos preñados y no crea la palabra de Dios. Y eso lo dice la Biblia. Volvamos a donde íbamos. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Para qué la Sagrada Comunión? Para resucitar en el último día. Los judíos no creen. Y hay cristianos que no creen, y ahorita se lo voy a mostrar. Hay gente que no cree, hay gente que no cree. Bueno, se lo muestro una vez. Vamos al versículo 66, ahí mismo, en el versículo 66. Usted se da cuenta de lo que pasó. Estamos leyendo San Juan, capítulo 6, versículo 66. Escuchen con atención lo que sucedió después de que Jesús dijo: hay que recibir mi cuerpo, hay que comer mi cuerpo y beber mi sangre para tener vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que lo coma vive de vida eterna y yo lo voy a resucitar. Miren lo que sucedió. A partir de entonces, muchos de sus discípulos, los que murmuraban, lograron que los mismos discípulos, los que discutían, que eran los fariseos, los judíos, lograron que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Discípulos, seguidores de Jesucristo, que estaban con él para arriba y para abajo, que lo estaban oyendo, se volvieron para atrás, dejaron de creer. En español, falta